Bueno, hola, mi nombre es Cristina García. Yo fui opositora a letrados de la Administración de Justicia durante un periodo más o menos de 2 años y medio y desde hace ya casi 2 años, un año y pico, estoy ejerciendo como letrada de la Administración de Justicia, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Jumilla, en Murcia, y además también desde hace un año justo soy preparadora de opositores a letrados de la Administración de Justicia. Esta oposición va a constar de un primer ejercicio, que es un tipo test, de unas 100 preguntas, que abarca una parte del contenido o del temario. Un segundo ejercicio, que es el más difícil, que es el examen oral, que supone la exposición ante el tribunal de 4 temas orales controlados en un tiempo que no podrá exceder en ningún caso el tema de 20 minutos y en total los 4 temas no pueden exceder de 1 hora. Entonces, el estudio de este ejercicio se lleva a cabo pues, practicando el cante de cada uno de los temas en un tiempo cronometrado de 15 minutos. Y por último, un último examen que es el práctico, que supone la contestación de unas preguntas a un ejercicio práctico, una lectura de un caso y contestar preguntas cortas en relación con ese caso concreto, llevándolo a cabo con el uso de las leyes procesales. En el caso del tipo test, yo trabajo un estudio de una primera o segunda vuelta del temario, por así decirlo, de un estudio comprensivo del temario, y aparte yo trabajo mucho el tema de hacer anotaciones a los márgenes de los temas porque se potencia la memoria fotográfica o visual, de forma que el tipo test en este caso da unos resultados muy beneficiosos para el estudio del tipo test. En este caso yo sigo el sistema de vueltas, así lo preparé yo también cuando fui opositora y es lo que potencio ahora con mis opositores. El sistema de vueltas y en determinados momentos del estudio de la oposición, sistema de arrastre. ¿Vale? Sería pues eso, intentar comprimir al máximo las vueltas que se le va dando al temario en cada una de las 3 materias que forman parte del examen, es decir, Derecho Civil y Procesal Penal, de forma que conforme va pasando el tiempo, vamos comprimiendo el tiempo en el que se da una vuelta completa. En determinados momentos también aplico un sistema de arrastre, por ejemplo, terminar una materia o terminar la mitad de una materia y arrastrar esos temas antes de pasar a la siguiente, dependiendo de las características subjetivas de cada uno de los opositores, del tiempo que llevan o de cualquier otro factor que pueda afectarles a ellos. Y en cuanto al sistema de espiral, que lo llamo yo así, no sé si se llama, o yo me lo he inventado, el sistema de espiral es que conforme vayamos acercándonos a la fecha del examen oral, viene a ser parecido al sistema de vueltas, pero se va generando como una espiral, de manera que yo lo que hago es comprimir por número de semanas la vuelta del tema. Es decir, si una primera vuelta del temario completo del examen oral se lleva a cabo en un principio en 8 semanas, en la siguiente vuelta se tiene que hacer en 7, en 6, en 5, en 4, hasta que lleguemos a hacerla como máximo en 15 días, que sería lo idóneo para poder ir bien preparados al examen. Otro de los puntos que son fundamentales para mí en el tema del examen oral es el esquema. Para mí hacer esquema es fundamental, o sea, es una cosa que además lo trabajo desde el principio. El saber hacer esquema, ya que en el examen oral el tribunal da siempre un plazo de unos 15 minutos, un periodo de 15 minutos para preparar los esquemas de los 4 temas que se van a exponer, por lo tanto es importante. Y bueno, también hay otras cuestiones que van a afectar mucho al examen oral, que no tienen nada que ver con el estudio y sí tienen que ver con la cadencia, la forma de cantar, la buena expresión, la expresión corporal, la postura. Todo eso es algo que también se debe trabajar. La imagen es importantísima en este tipo de exámenes. Bueno, pues el sistema de espiral, que es como yo lo he llamado, es un sistema en el que consiste en el estudio, abarca el estudio en la última etapa de estudio antes de ir al examen oral, ¿no? Los meses previos al examen, que todos tienen dudas acerca de cómo tengo que llevar a cabo este estudio. Entonces, para mí sería como dibujar en un folio una espiral, ¿no? Pues a ver, o por lo menos me lo he imaginado yo así, ¿no? De manera que si esto es la espiral, que podéis verla, en este punto de aquí que voy a señalar estaríamos a los, perdón,
a los 3 meses antes del examen o una cosa así, de manera que tengamos ese plazo de 3 meses o 4, ¿no? para tener tiempo, y nos vamos situando pues, en cada uno de los puntos que voy a ir señalando, que se ven así en guiones, comprimiendo el número de semanas hasta que llegamos aquí, que es el momento en el que tienen que haber 15 días a lo sumo. Es decir, ese punto de ahí serían los 15 días como máximo antes de ir al examen. Es decir, si una primera vuelta del temario completo del examen oral tardo en un principio 8 semanas en darla, es decir, 2 meses, en el siguiente punto de la espiral tengo que hacer ese mismo estudio completo en 7 semanas. En el siguiente punto de la espiral estaríamos en 6, en 5, en 4, en 3 y en 2. Lo mágico y maravilloso sería hacer un último repaso en una semana, que se puede conseguir. ¿Cómo se consigue? Desde mi punto de vista, con los esquemas. Cuando potenciamos el estudio del esquema, la única forma de comprimir todos los temas del examen oral en una semana es habiendo dominado el sistema de esquema. O sea, tener los esquemas como carátula delante de cada uno de los temas, de manera que podamos repasar en una semana todo el temario que abarca el examen oral. Bueno, pues tratando en concreto el tema de los esquemas y la importancia que no he dejado de repetir que tiene, los esquemas en el caso del examen oral, que es donde yo los focalizo, los centro, para mí son fundamentales por lo que digo, porque suponen una guía para el opositor que va a cantar los temas, de manera que logres no perderte con ellos a la hora de llevar a cabo el cante, y además los considero hasta de salvavidas cuando vamos a desarrollar el examen ante el tribunal, porque en cualquier momento lo tienes delante y es como aquello que te agarras para sobrevivir al cante. Lo fundamental para mí en el esquema es que consten todas las preguntas del tema que vas a abarcar y que están en el programa. O sea, para mí cantar con el programa no es producente, es contraproducente porque la letra es muy pequeña, está muy conglomerado, no es claro el programa, que es lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado, y lo que tienes en el examen, y por lo tanto el esquema debe contener cada uno de los títulos de las preguntas que conforman este tema en concreto y un desarrollo de cada pregunta muy escueto. O sea, lo idóneo es que el esquema de cada tema ocupe como máximo una cara de folio, una cara o incluso media cara. Media cara sería lo idóneo, porque de esa forma estás asegurándote el tiempo, un menor tiempo a la hora de desarrollar los 4 esquemas del examen oral, de forma que puedas repasarlos antes de empezar a cantar en esos 15 minutos que te permite el tribunal. Entonces, lo idóneo sería hacerlo a media cara de folio. Si bien es cierto que, por ejemplo, yo, desde mi experiencia como preparadora, los opositores al principio no quieren, son más reacios a hacer los esquemas, no saben, les cuesta mucho o no quieren hacerlos. Y yo lo que hago es obligarlos a que desde el principio los hagan, porque al final aprenden a hacerlos, y si lo que bien en un principio podía ser un esquema de 2 caras de folio, al final, a la tercera vuelta del temario ya está ocupando media cara, porque aprenden ellos mismos a destacar lo que es importante y por lo tanto se les queda en la media cara de folio, que sería lo fundamental. Y siempre el esquema lo pongo como carátula en los temas, es decir, la primera hoja del tema, de forma que a la hora de volver a coger el repaso de ese tema se repase el tema y después el esquema, ¿vale? El esquema siempre lo repasan como una parte del estudio concreto de ese tema. Si bien es cierto que es algo mucho más liviano que las otras 2 pruebas, yo trabajo en la práctica, hacer muchísimos casos prácticos con libros que ya están configurados, con ejercicios prácticos y con sus soluciones de editoriales como por ejemplo la de Adams, que es la que más me gusta a mí en este tipo de ejercicio. Y luego, lo más importante de este ejercicio es saber manejar las leyes procesales, es decir, coger el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, saber manejarlas perfectamente, tener destreza a la hora de buscar los artículos, de controlar los títulos, de la estructura de esas leyes, porque a la hora de hacer el examen cuentan con un tiempo y ese tiempo no pueden agotarlo. Es decir, tienes que tener una destreza que se trabaja cuando estamos practicando el último examen o el caso práctico. Yo podría empezar a decir que para mí uno de los consejos fundamentales para los opositores es que se lleve a cabo el estudio teniendo en cuenta la literalidad.
Al igual que en el caso de las oposiciones a judicatura o fiscales, ocurre lo mismo, o sea, la literalidad es fundamental. En mi caso, por ejemplo, en el tema de la preparación, yo preparo siempre con los apuntes de Carperi, porque son la editorial de los apuntes con los que cuenta el tribunal, si bien es cierto que varios miembros del tribunal siempre tienen las leyes, es decir, están examinando y en lugar de tener los apuntes tienen, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento civil en la parte de procesal civil. Entonces, claro, para mí otra de las cosas muy importantes en la preparación es destacar el valor del articulado. O sea, cantar teniendo en cuenta los artículos de la ley, enumerándolos, siendo bastante literal con ellos y haciendo una exposición con una riqueza de articulado potente e importante, para mí es fundamental. Otro de los consejos que deberían tener en cuenta desde mi punto de vista los opositores a esta oposición es el uso del tiempo. El tiempo cronometrado es fundamental en el examen oral y, por lo tanto, se debe estudiar siempre con el cronómetro, aprendiendo a convivir con él. O sea, yo eso siempre lo tengo muy en cuenta, que aprendan a cantar viendo el cronómetro, mirando el tiempo, de manera que aprendan a estructurar los cantes teniendo en cuenta el número de minutos que dedican a cada tiempo, que eso se adquiere solo, se adquiere con la práctica, no hay que hacer ningún tipo de estudio más allá de esto. Por su parte, además, también deben tener en cuenta, o por lo menos yo entiendo que es la mejor forma de estudiar, que no se debe estudiar de manera aislada un tipo de examen separándolo de otro, sino que desde mi punto de vista se debe llevar a cabo un estudio simultáneo del tipo test y del oral, que son los dos exámenes que tenemos primero y que en ningún caso pueden convivir uno sin el otro, porque desde mi punto de vista al final va a faltar tiempo o para uno o para otro. Y bueno, y el consejo fundamental para el estudio es mantener viva la motivación. La motivación. Eso es lo más importante, tener mucha disciplina y motivación a la hora del estudio. Mi punto de vista es tajante. Hay que preparar con un preparador. Esta preparación es individual. Yo no sé si habrán academias que preparan este tipo de oposiciones en conjunto, o sea, letrados de la Administración de Justicia, yo no conozco ninguna. Esta oposición se prepara de manera, pues eso, individual, con un preparador, porque además la figura del preparador para mí es súper importante. Es una figura que no solamente debe tomarte los temas, organizarte el estudio, sino que para mí es un guía, ¿no? No solamente prepara, sino que además también ejerce funciones de coaching, de motivación, o es una persona que debe ser muy importante en ese camino de la oposición y del estudio. Y, por supuesto, descarto la preparación en solitario porque no lo veo, puede alguien pensar que están todos cualificados para poder prepararse la oposición con un temario y con un programa, pero lo difícil es abarcar otras parcelas del camino de la oposición que en solitario pues para mí no tiene ningún tipo de futuro. O sea, necesitas una persona que te vaya guiando, una persona que sepa apoyarte en los momentos difíciles, que para mí eso es la figura del preparador, no solamente a nivel de tomar los temas o de contenido jurídico, sino mucho más allá de esa parte. Bueno, pues en cuanto a las ventajas y a los inconvenientes de esta oposición en concreto, de letrados de la Administración de Justicia, yo diría que la principal ventaja, o la que tienen en cuenta casi todos los opositores, es la frecuencia de la convocatoria. Es una oposición que sale normalmente casi todos los años, están obligados a convocarla en un plazo máximo de 2 años y lo normal es que cada año salga una convocatoria. Entonces esto es un punto del todo importante para los opositores que cuando se encuentran inmersos en este proceso lo que quieren es pues eso, que haya una frecuencia de convocatoria para poder estar examinándose y tener la oportunidad, en el caso de no haberlo logrado, a un más corto plazo, ¿no? Para mí es fundamental esa ventaja. Otra de las ventajas ya vienen relacionadas con el tipo de trabajo. A mí personalmente me gusta el trabajo del LAJ, del letrado en el juzgado, y entonces pues habría para mí una infinidad de ventajas relacionadas con este tipo de trabajo concreto, ¿no? En relación con las funciones que desarrolla, con la responsabilidad que tiene hasta un determinado nivel y las principales diferencias que hay entre esta oposición y otras que también para mí destacan el valor de esta oposición. En cuanto a las desventajas, la principal desventaja va a ser siempre la dificultad de la oposición, la dificultad del temario, el extenso temario que tiene y además también las pocas plazas que suelen ofertar y la mucha demanda
que conlleva. Entonces, ese sería principalmente pues, la desventaja de la oposición. También podríamos enumerar una serie de factores que se tienen que tener en cuenta a la hora de decidirse por el estudio de esta oposición en concreto. Para mí, lo principal que se debe tener en cuenta es que se trata de una oposición de una dura estrategia, por así decirlo, ¿no? Porque requiere una constancia y una entrega que no todas las oposiciones tienen, pues sobre todo por eso, por la dificultad de la que estábamos hablando del temario, que además se debe tener en cuenta que será de contar durante un largo periodo de tiempo, de mucha paciencia para poder aguantar los años que conlleva el dominio del temario de la oposición. Se debe tener en cuenta además también que a nivel de futuro, a la hora de estudiar esta oposición, se tienen o se deben tener habilidades directivas de gestión de conflictos, porque es un puesto que, bueno, por el que se desempeña la dirección de una oficina judicial y además también del personal. Entonces está muy relacionado también con el tema o la parte de recursos humanos y es una cosa que quizás se debiera tener en cuenta y no se sabe tanto cuando los opositores están estudiando. También se debe tener en cuenta que el contenido procesal es altísimo, eso ya lo saben porque en el temario se ve. Y bueno, y principalmente pues eso, que se trata de una oposición muy dura y que hay que estar armado de paciencia y de valor para enfrentarse al comienzo de la misma y luego para mantenerse en esta.